Oremos. Señor, hemos abierto tu palabra, como cada día, pero hoy en especial todos juntos para escuchar tu voz, para aprender de ti, para que moldees nuestros corazones a tu molde. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo nuestra serie entonces en Romanos, justificados por la fe. El tema de hoy se llama, parecido al del domingo pasado, es tiempo de adoración. El domingo pasado tratamos el sacrificio y hoy día vamos a ver que es una decisión. Y puse una fotito ahí que les trae recuerdo a lo mejor de alguna película, de tomar una decisión. ¿Cuántas veces tomamos decisiones? ¿Cuántas decisiones tomamos al día? Hay algunas que ni siquiera nos damos cuenta. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y la pregunta es, ¿esas decisiones están basadas en qué? ¿De acuerdo con qué estamos tomando esa decisión? ¿En base a qué? ¿Con qué fundamento? Y el Señor quiere mostrarnos en esta palabra cómo debe ser. Y si digo cómo debe ser es porque hay una exhortación, ¿sí? Les leo los primeros dos versículos. Dice en el 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, ¿qué más decía? Santo, se me olvidó el santo. Y agradable a Dios, agradable, recuerda esa palabra, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o si quiere es tu adoración razonable. ¿Qué piensa cuando digo adoración razonable? No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿En base a qué tomamos nuestras decisiones? ¿Las pueden calzar o no? ¿Cuándo adoramos al Señor? Muchas veces, y creo que nosotros como maestros fallamos en enseñar que tendemos a pensar que la adoración es cuando nos juntamos en la iglesia y cantamos alabanzas o un himno precioso como el que acabamos de entonar. Estamos adorando al Señor. ¿Y el resto de la semana? ¿Dejamos de adorar al Señor? No. Entonces cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? Continuamos adorando al Señor, pero todos juntos. Todo el tiempo nuestra vida debe ser de adoración. ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que lo adoremos. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la forma de adorarlo es dejarnos ser conformados por Él mediante su palabra, guiados por el Espíritu Santo en Cristo a su imagen. Esa es la adoración correcta, la adoración razonable. Por lo tanto, ¿qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo o a este mundo o a este sistema de pecado en el cual vivimos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿qué dice pues? Agradable, otra vez, y perfecta. Y vamos a estar en ese versículo, el 2, hoy día. ¿Se acuerdan de lo que leímos más temprano? Seguía hablando el texto de qué? De cómo debe ser nuestra vida, ¿dónde? En la iglesia. Pablo ha estado enseñando en la carta a los Romanos todos los primeros 11 capítulos acerca de la condición nuestra de pecadores, en la cual somos rescatados por medio de la fe en Cristo para poder ser ahora parte de sus propósitos, o sí, una iglesia que va a seguir sus propósitos, su voluntad. Y la única forma de que la iglesia siga su voluntad es que cada uno de los que componen la iglesia siga su voluntad. Si alguno anda en contra, no funciona. Por lo tanto, estos dos versículos que abren la parte práctica de la enseñanza doctrinal de Pablo están enfocados a la iglesia. Y adivina, tú eres iglesia. Por lo tanto, tu adoración, o cuán buena sea o no tu adoración, no solamente afecta tu relación individual con el Señor, que la va a afectar, sino que va a afectar
a la iglesia, a tus hermanos. ¿Y cuál es el principal mandamiento que dejó el Señor Jesucristo a su iglesia? Amaos los unos a los otros. Y acaba de decir, amaos fraternalmente con amor sincero. Por lo tanto, si no es esa mi preocupación, no estoy adorando a Dios. ¿Se da cuenta que ya nos salimos de nosotros mismos? Que también está mal dicho, porque si estamos en el Señor, no debemos estar nosotros mismos. Pero para entender un poco el concepto. Yo no sé cuál es el versículo más difícil de la Biblia. ¿Ha visto alguna vez algún versículo que para usted sea difícil en la Biblia? Pero creo que puede ser Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Le gusta, no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O si quieres, el que tiene una vida en adoración razonable al Señor, para llevarlo a este contexto. El que hace su voluntad. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Bueno, sin Cristo no podemos. Por eso que no vamos a entrar al reino de los cielos, sin Cristo. Si estás sin Cristo hoy, no vas a entrar al reino de los cielos. Y ahí tienes ya una noticia. Pero el Señor quiere salvar, para que le ruegues que te salve, conozcas a Cristo, tengas una relación con Él, para que sus propósitos en ti sean llevados a cabo y puedas hacer su voluntad. Porque el problema que en nuestra condición es, como decía Romanos 3:10, nuestra condición original, ¿cuál es? No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay. No nos interesa. Qué terrible, ¿no? Dios nos creó para su gloria, nosotros nos separamos de Dios y le dijimos a Dios, ¿sabes qué? No nos interesas. Déjanos vivir nuestra vida. Esa, espero, era nuestra condición. Ahora, siendo salvos y entendiendo esa verdad dolorosa y queriendo seguir esa vida, es mucho más terrible, ¿no? Conociendo la bondad de Dios, despreciarla de esa manera. Porque nuestra carne tiende a eso. Y varias veces la Biblia va a hablar de esta condición pecaminosa que tenemos los seres humanos, con la cual venimos de fábrica. En el Salmo 10 dice, versículos 3 al 6, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Y nosotros miramos el mundo, está lleno de gente mala, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Se jactan del deseo de lo que ellos quieren. Pregunta, ¿y a veces nosotros no somos así? ¿Por qué digo esto? Porque a veces tendemos a pensar, no, los que no creen en Cristo son así, nosotros no, nosotros somos especiales. ¿Seguro? ¿Estamos adorando a Dios como corresponde o estamos adorándonos o más a nosotros mismos o más al mundo? Pareciéndonos tanto al mundo que leemos este texto y decimos, parece que estoy aquí. Bendice al codicioso. Los malos se arreglan entre los malos, ¿no? Y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Espera. No hay Dios en alguno de mis pensamientos. ¿Cuántas veces pienso cosas dejando a Dios afuera? Bueno, por lo menos hay algunas en que lo considero. Pero no basta. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y ese texto me recuerda en el capítulo anterior cuando Pablo hablaba de la iglesia y nos decía que no nos jactemos de nuestra condición, como que nada nos va a pasar. El punto es el siguiente, esa es la condición del malo sin Dios, pero pensemos que muchas veces nosotros, estando en Cristo con Dios, tendemos a actuar igual. Porque todavía no hemos entendido bien cuáles son las misericordias de Dios en plural, ¿no?
Os ruego pues por las misericordias de Dios que obran en nosotros y que son nuevas cada mañana. La condición del hombre lo aleja perpetuamente de Dios, a no ser que Dios haga una obra en el hombre para salvarlo. Todos nosotros nos descarriamos a una, dice Isaías. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. Él que sin pecado fue a la cruz haciéndose culpable por todos nuestros pecados. ¿Cuán, comillas, porque no es así, comillas, pecador era Cristo en la cruz? ¿Cuántos pecados tenía? O llevaba, para hacerlo más correctamente dicho. Todos, millones de millones de millones de pecados. ¿Cuánta ira de Dios cayó sobre él? Esa es la que merecías tú y yo. Esa es la base de las misericordias de Dios sobre ti y sobre mí. Y si no entendemos esta verdad de cuán fácil es caer en esta tendencia de actuar como el malo y olvidarnos de las misericordias de Dios expresadas en gloria en esa cruz, no vamos a adorar a Dios como debe ser. Porque no lo conocemos, no como debe ser. Seguimos mirándonos a nosotros mismos y no mirando la gloria de Cristo. Ese es lo que va a decir el texto en el versículo 2. No nos conformemos a lo que tenemos acá. Renueva tu entendimiento según lo que el Señor hizo, su buena voluntad, que es, ¿cuál era la palabra? Agradable. Es interesante que esta palabra agradable solo aparece en el Nuevo Testamento, en general en la Biblia, referida a Dios, no a una persona, solo al Señor. Las glorias de Cristo, o las misericordias que aparecían en el versículo 1, fueron todas anunciadas y demostradas en su evangelio. Y cuando digo en su evangelio, no estoy hablando del cree para que sea salvo. Estoy hablando de toda la Escritura. Evangelio significa buenas nuevas, que están anunciadas desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí aparecen detalladas todas las misericordias del Señor, todas las glorias de Cristo. Por lo tanto, si queremos conocer a Cristo y todas sus glorias, tenemos que leer toda la Escritura, sin faltar ningún texto. Y entre esas glorias hay una en particular que siempre me llama poderosamente la atención y me da esa sensación de quedar corto. Nos hizo uno con Él. Hablaba más temprano con una hermana que me decía que con su esposo discutían el cómo luchaban por crecer y acercarse al Señor, y a veces sentían como que iban en subidas y bajadas, y cómo podían hacer para que estén siempre arriba. Y la respuesta es: conoce más a Cristo. Piensa tu vida como una vida espiritual, porque siempre vamos a pecar, pero cuando yo peco, el Espíritu Santo me muestra el pecado porque estoy viendo las cosas espiritualmente, y voy a ir al Señor, que me promete que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad, ¿no? Otra vez una verdad espiritual, promesa del Señor. Mi vida en todo debe ser espiritual para crecer siempre espiritualmente y de esa manera evitar caer en las cosas de la carne. Fácil la receta, ¿no? ¿Se la vendieron? Y esa es la forma en que nosotros debemos adorar al Señor, en síntesis.
Hablamos de cómo debemos adorar al Señor y nos cuesta, no, nos suena como una palabra muy lejos, ¿no? No, no es tan lejos. Recuerda, Él nos hizo uno con Él para que nosotros, aún siendo o viviendo en esta carne de pecado, podamos tener comunión con Él que es el Santo. ¿Cómo puede ser eso? Por su poder, por su palabra, por su Espíritu. Si nosotros buscamos su poder, su palabra y su Espíritu. No es que Él vaya a hacer la obra, Él la hizo. Créelo. Vive según eso, confía, entrega tu vida a las cosas espirituales. ¿Entiendes eso de ser uno con Él? Como que fueran casi el mismo. Es difícil, ¿no? Bueno, eso somos. Por lo tanto, sabiendo cuál era nuestra condición, de dónde estábamos, que solo merecíamos ser condenados, recibir toda la ira de Dios, y sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, ¿qué debemos hacer? Crecer en santificación, crecer en madurez espiritual, aprender más del Señor, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo que dice el versículo 1. O si quieres, consagrar nuestras vidas a Dios. ¿Podemos hacer eso? Sí. ¿Por qué? No porque nosotros podamos por nosotros, sino porque Él ya nos dio todo para hacerlo. Por eso podemos. Porque estamos en Cristo siendo uno con Él. Y cuando vemos de nuevo ese versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cómo lo vemos ahora? Oh, yo sí puedo hacer tu voluntad, porque tú me diste todo para hacerlo. ¿Quién es responsable de hacer la voluntad? Tú y yo. Dios nos dio todo. El Espíritu nos guía, su palabra nos enseña, pero la responsabilidad es nuestra. Esa es la exhortación que aparece en el texto. O en la misma manera que dice Pedro en su primera carta, compartíamos ayer con los jóvenes. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Madurez espiritual, crecer en vida espiritual. ¿Cómo? Deseando como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Los que tienen bebés acá. ¿Cómo lo hacemos callar? Imposible, si tienen hambre, ¿no? Bueno, de esa manera el Señor quiere que busquemos su palabra. ¿Lo hacemos así o no? ¿Es esa la necesidad que hay en nuestro corazón de las verdades de Dios? Ora para que sea así, porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Es lo que quiere. Desead, mandato. Esa es la forma que el Señor dispuso para que crezcamos. No hay atajos, ese es el camino. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ¿cómo éramos nosotros? Perdón, me salté a un texto nada que ver, olvídelo. Si es que habéis, o ya que habéis gustado la benignidad del Señor, las misericordias de Dios, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, hablando de Jesucristo, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, y aquí viene la exhortación, como piedra viva, sed edificados, crecer. Ahora, sed edificados está en voz pasiva. Tenemos que permitir que Dios nos haga crecer. Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú tienes como propósito para mí y para la iglesia. ¿Qué es eso? Crecer espiritualmente para ser como Cristo. No te niegues, pídelo. Esa es la idea. Como casa espiritual, templo del Señor, ¿quién? Nosotros. Sacerdocio santo, ¿quién? Nosotros. Para ofrecer sacrificios espirituales. Mira, ahí está el mismo texto. ¿Quién es? Nosotros.
aceptables, o si quieres, agradables, otra vez, a Dios por medio de Jesucristo. O sea, la Escritura lo dice varias veces. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vida. Es súper importante que entendamos eso. En el texto, volviendo a Romanos 12, hay 3 verbos, versículo 2. Conformarse a este siglo, ¿sí? No os conforméis, ahí tienes uno. Después, ¿qué dice? Transformaos, ahí tienes el segundo. Y después, comprobar. ¿Sí? Básicamente, eso muestra la estructura del texto. ¿Qué tenemos que hacer? Rechazar algo. Eso es el punto 1. El punto 2, ¿cuál es? Cambiar algo. Y el punto 3, ¿cuál es? Gustar algo, probarlo, para que veamos que lo que él dice que es bueno es realmente bueno, agradable. Es súper simple. El bosquejo, hacerlo no es tan simple. Requiere toda nuestra vida, todo nuestro ser. Amarás a Dios ¿con qué? Con todo vuestro ser, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso pide el texto. Tienes que cambiar la forma de ver las cosas, de pensar las cosas, de decidir las cosas de acuerdo con eso. Por lo tanto, este texto nos responsabiliza de una decisión que debemos tomar continuamente. El verbo comprobar, que significa examinar, descubrir y aprobar, en ese orden, está en el griego, es un infinitivo, pero es continuo. No termina nunca, es todo el tiempo, todos los días. Para que comprobemos entonces, todo el tiempo, todos los días, en todas mis decisiones, cuán agradable es hacer la voluntad de Dios. ¿Le recuerda algún salmo eso, no? Esto porque en adelante, como les dije, Pablo, el resto de la carta va a enseñar a cómo vivir juntos como iglesia, reflejando a Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 7 de Romanos, dice, por tanto, recibíos, y ese recibíos podemos traducirlo como aceptaos, ¿sí? Unos a otros, los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarnos unos a otros. ¿Cuánto amor tiene que haber ahí? Todo, el de Cristo. Porque es tal como Él lo hizo. ¿Cómo éramos nosotros antes con Cristo? Enemigos, blasfemos, dignos de condenación. ¿Y qué hizo Él? Nos amó y nos aceptó. ¿Y qué nos está pidiendo a nosotros? Lo mismo. Es una decisión. Versículo 6. Vamos a volvernos a un versículo en Romanos 15. ¿Para qué? Unánimes, o sea, todos juntos en el mismo sentir. A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el propósito de la iglesia. No creo que a alguien le gustaría venir a la iglesia, vamos a hablar del templo físico, a destruir, no sé, ventanas, puertas, lo que pille. ¿O sí? A nadie, ¿no? Todo lo contrario, lo va a cuidar. Y hacemos hasta días de trabajo para venir a hermosear el templo, ¿sí? Bueno, ¿cuánto más debemos hacer lo mismo con la iglesia hablando de la casa espiritual, unos con otros? Sin embargo, nos resulta más fácil dañarnos unos a otros que dañar el templo físico. No tenemos las prioridades de la forma más correcta muchas veces. Y uno dice, es feo lo que dijo el pastor. No, es verdad. No tenemos que dejar las verdades de lado porque no nos gustan.
Todo lo contrario, tenemos que considerarlas para ponerlas a los pies del Señor y que nos ayude a cambiar, renovar nuestro entendimiento, como dice el texto, para buscar las cosas que son agradables a Él. ¿Tienes de verdad vida en Cristo? No pregunté, ¿tienes vida en Cristo? Pregunté, ¿tienes de verdad vida en Cristo? ¿Qué vimos en la escuela dominical? Que cuando el Espíritu Santo obra en un creyente, se nota, ¿no? Eso estoy preguntando. Eso es lo que está mirando el Señor. Si tienes, entonces tu vida no debe ser como la de antes. Porque si tu vida, quizás en muchos aspectos, todavía es como la de antes, pregúntate, ¿tienes de verdad vida en Cristo? No es una mala pregunta. Es una pregunta que puede salvar tu vida. O puedes decir, es que yo siempre he sido así y es difícil que cambie, ¿no? Duro, soy porfiado. Yo soy de idea fija. Me enseñaron así y tenemos un montón de excusas, ¿no? Porque eso son excusas. ¿O Dios no cambia? Dios cambia a la persona, ¿no? ¿Tiene poder o no? Entonces, ¿por qué yo voy a luchar contra eso como que si yo fuera más poderoso y seguir en mi tosudez? Ahí tienes una muestra, ¿no? De que sigo siendo el de antes. No estoy mostrando fruto, sino que mostrando cuán espectacular soy yo de porfiado. Bueno, si no muestras fruto, estás en la vid. Estoy yendo al pasaje de Juan 15, ¿no? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos para que llevemos mucho fruto. Si no estás llevando fruto, ¿en qué árbol estás? O si decides, porque estos son decisiones, ¿no? No ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sino que decides hacer otra cosa, hoy por ejemplo, o durante la semana, pues todo el tiempo estamos tomando decisiones, y una decisión es no hacer eso, vas por camino peligroso. Que dice que al hombre hay camino que le parece derecho, ¿no? Pero su fin es camino de muerte. Voy a volver otra vez a la primera carta de Pedro. En el capítulo 4 va a hablar de las persecuciones que padecemos nosotros acá en este mundo por causa de nuestra fe. ¿Va a pasar eso, no? Bueno, sabemos que hay iglesias perseguidas porque hay gobiernos que persiguen al cristianismo porque van derechamente en contra de Dios. Pero a veces nuestra familia nos pone obstáculos, ¿o no? Ya saliste con tus cosas. Tú y la Biblia, o de nuevo, nuestros amigos. Pero voy a perder mis amigos. Primera Pedro capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, las misericordias de Dios, ¿recuerda? Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Que si Cristo padeció en la carne, ¿nosotros qué? ¿Por qué no? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué nos está diciendo? Que nos armemos con el mismo pensamiento en orden a dejar de caer en nuestra carne, en el pecado. Matemos nuestra carne. Eso es lo que está diciendo. Para no vivir el tiempo que resta, este tiempo que estamos en Cristo, en la carne. O estamos en Cristo o estamos en la carne. Conforme a las concupiscencias o deseos desordenados, pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Se parece al texto romano, ¿no? Baste ya. ¿Sabes qué? Está bueno. Ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es como, mira, ya pecaste ya. Pecaste lo suficiente. Y el Señor ya te perdonó. No juegues con eso.
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, y abominables idolatrías. Y con eso encerró todos los pecados, ¿no? A estos, los del mundo, mis amigos, la familia, lo que tú quieras poner ahí, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por último, se burlan, te molestan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A lo mejor ellos no lo saben, pero nosotros sí. No podemos seguir jugando con las cosas que nos gustan, para no decirle otra vez la carne. Si decidimos no entregar nuestras vidas para que en nuestras vidas se haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, estamos jugando con la carne. O es una cosa o es la otra. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decisión debes tomar entonces? Entonces, las cosas espirituales, bien, para allá la cosa. El problema es que el mundo, o el sistema del mundo, el sistema de pecado, va, como leímos en Pedro, a presionarte, o si quieres te va a comprimir. ¿Tienes la idea de comprimir o no? Un tubo de pasta de dientes para que salga la pasta que tienes que hacer tú. Ahora, va a hacer eso para meterte en su molde. Hay una máquina que se llaman extrusoras. ¿Sabes lo que son esas, no? Por ejemplo, un tubo de PVC se hace de plástico y lo que hacen es meter el plástico en esta máquina para presionarlo y comprimirlo con una presión tan grande que sale el tubo en la forma de tubo. Esa es la idea. Bueno, eso es lo que hace el mundo. Nos imaginamos que nos presiona de una forma muy grande. No, el mundo a veces lo hace de forma muy sutil, pero con la misma presión. O, para hacerlo más suave, en pastelería se usan moldes para hacer galletas. ¿Sí? Y cuando ponen el molde en la masa, ¿qué es lo que queda? Lo que está dentro del molde. Y esa es la idea del texto cuando dice no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Que si el mundo quiere que tú seas una galleta en forma de arbolito, tengas la forma de arbolito, no la que el Señor quiere. Lo mismo esas, como cuando le echan crema con adorno y que traen unas boquillas con formas de estrella y cosas así, es la misma idea, que se hace en un trabajo constante con una presión suave, ¿no? El mundo a veces hace eso mismo con nosotros y no nos damos cuenta, quedamos tan bonitos, ¿sí? Porque a veces lo mismo que estamos buscando nosotros es lo que nos gusta. Cada vez que vean una torta con esos adornos, acuérdense de ese es el mundo que nos quiere hoy. Pero igual las tortas son ricas, pero que nos quiere amoldar de esa manera, que se ve linda, ¿no? El problema no es si es bonita, no, el problema es qué es lo que Dios piensa de eso. Eso es lo que nos debe interesar verdaderamente a nosotros. El sistema de maldad del mundo está en contra de Dios, ¿sí? Por mucho que nos parezca lindo a nosotros, no lo es a los ojos de Dios, es abominable a los ojos de Dios. Y ese sistema mundano no se cansa, sigue todo el tiempo, no para, no se detiene. Puede ser sutil o no, como les dije. Salomón, al comenzar el libro de Proverbios, va a decir: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Ese versículo tiene un problema. ¿Lo veo, no? Si los pecadores te quisieren engañar, el punto es cómo me doy cuenta yo que puedo ser engañado. No es tan fácil, ¿o sí? A no ser que yo conozca perfectamente la verdad. Ahí sí me doy cuenta, pero si no, es sutil. Todos pensaron cuando dije el versículo tiene un problema que Dios se equivocó. No, no, problema para mí para entenderlo o para vivirlo. No consientas.
Nos es fácil caer en el engaño porque nosotros mismos tenemos el chip del mal. Tendemos a hacer las cosas con maldad. No nos resulta extraño. Sí, no pienses que porque estás en Cristo no vas a caer. El Señor nos librará. Cantábamos algo así recientemente, ¿no? ¿Es verdad eso, no? Sí, está en su escritura. ¿Cuándo? ¿Cuando tú lo necesites? No. Cuando tú te aferras al Señor, no al mundo. Hay una diferencia, ¿no? Es el Señor el que lo hace en las cosas de Él, en tu vida espiritual. Te va a librar de tu pecado. No te va a librar de si estás pobre o si te quedaste solo. No, estamos hablando de cosas espirituales y el Señor sabe lo que tú necesitas. Búscalo a Él y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Mateo 6:33, versión mía. Para que no se olvide. Debes despreciar o aprender a despreciar lo que el mundo aprecia. Suena bonito, ¿no? Bueno, hay que aprender a hacerlo. O si quieres, lo que es pasajero. Cuando me toque tomar una decisión, tengo que preguntar entonces, ¿esto es de aquí? ¿Es pasajero? ¿O es eterno? Por lo tanto, tengo que apreciar todo lo que el mundo desprecia. Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambio total, la idea de transformaos es cambiaos de forma. ¿Se acuerdan del molde, no? ¿Te hicieron como un arbolito? Bueno, cambia la forma a la que Cristo quiere. Esa obra la hace el Señor. Deja que el Señor cambie esa forma, te transforme por medio de la renovación, obra del Espíritu Santo, de vuestro entendimiento, de cómo yo o cuál es mi perspectiva ahora de las cosas. Son en Cristo. ¿Por qué son en Cristo? Porque Él nos hizo uno con Él. Para que comprobéis lo que el Señor está haciendo, cuál es su voluntad. Entonces, deja de apreciar lo que el mundo aprecia, empieza a apreciar lo que el mundo reprueba, a Cristo. Empieza a mirar las glorias de Cristo, las misericordias del Señor, están escritas en su palabra. Lee toda la palabra, descubre todas las bondades que el Señor ya te ha dado, ya te las dio. Aprende a vivirlas y no a vivir como si no las tuvieras. Ya las tienes. Haz que funcionen. Ese es el concepto. ¿Qué decisión tenemos que tomar? Está claro, ¿no? ¿Y cómo la tomamos? Dejándonos ser transformados. No, ojo, no es cambiar nuestra conducta. No es que yo reciba una información y me digan, sabe que esto es bueno y esto es malo. Ah, ya, voy a hacer lo bueno y no voy a hacer lo malo. Porque para eso podemos escribir un manual. Qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Muchas veces preguntamos cosas así, ¿no? Pastor, ¿es bueno hacer esto o es malo hacer esto? ¿Qué debemos responder a esa pregunta? ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué no le preguntamos al Señor primero? Como que si el pastor tuviera la respuesta, la información, ¿no? ¿Esto es bueno, esto es malo? No. Si yo hago las cosas separadas del Señor porque el pastor me dijo, estoy actuando fuera de Dios, no estoy actuando a la voluntad de Dios otra vez y voy a dejar de ver las misericordias del Señor para ver si es bueno o es malo tomar una decisión según lo que yo quiero o no. Y si el pastor te dice que no, o el pastor pesado. Pero eso es otro tema. No es cambiar la conducta según nuestro poder, nuestras fuerzas, nuestras manos. Es Dios quien nos cambia. Dicho de otra manera, si tú no dejas que Dios te cambie, ya escribieron sus respuestas, ¿cierto? Ahí se las dejo. Pasa tiempo contemplando la hermosura de la gloria de Jesucristo.
¿Se entiende? Pasa tiempo contemplando la hermosura de la gloria de Jesucristo. Hay muchos salmos que hablan de eso. Al final de su hoja de devocionales hay un texto en Jeremías. ¿Lo has leído, no? Parte de un versículo. Dice, no dice todo esto, pero fueron halladas tus palabras, dice Jeremías, el profeta Dios, y las comí, las leí, las gusté, las hice mías porque son tu voluntad. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. Eso es contemplar la hermosura de la gloria de Jesucristo. Está en su palabra. No están lejos. Pablo va a decir a los Corintios en su segunda carta, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mirando la hermosura de la gloria del Señor, ¿cómo? Como en un espejo, nos refleja a nosotros y nosotros debemos reflejarlo a Él. Una vida buscando estar en comunión con Él, buscando las cosas de Él, espirituales. Somos transformados, sigue, de gloria en gloria, en la misma imagen. En el fondo, tú eres lo que crees, tú eres lo que adoras. Si no estoy siendo como Cristo, ¿a quién estoy adorando? Es fuerte la exhortación, pero también es de ánimo. Si lo buscas, vas a crecer cada vez más a su imagen como por el Espíritu del Señor. Cierra ese versículo. El mismo proceso que obró el Espíritu Santo para tu conversión, que te cambió de muerte a vida, que abrió tus ojos para ahora contemplar la belleza del Señor, es el mismo proceso que usa el Espíritu Santo para hacerte entender estas verdades del Señor y ser cambiado por ellas. Es la misma obra. Primero para llevarte al Señor, conocerlo, y ahora para llevarte al Señor, para tener comunión con Él y ser uno con Él todo el tiempo, para que tus decisiones sean así, como que ese Señor es parte tuya y tú parte del Señor. No como el Señor está acá al lado. No. Como parte de uno. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Qué dice el texto? No caigas en lo que no conviene. Deja que el Señor te transforme para lo que sí conviene. Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? ¿Qué más dice? Para que comprobéis, para que examines, para que descubras la voluntad del Señor y para que apruebes o veas qué tan buena es, te des cuenta que lo que Él dice que es bueno es tremendamente bueno. Yo estoy de acuerdo contigo, Señor. Esa es la idea. Y gracias, Señor, por hacerme verlo. Ahora vas a estar de acuerdo entonces con eso, en que eso es lo mejor para ti. Todos los días aquí en esta tierra debes tomar decisiones, al menos una. Y de eso depende tu vida espiritual. Tus decisiones son importantes, porque de eso depende tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque mis decisiones las voy a estar tomando en base a la obra del Señor, lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí, porque yo estoy buscando, ¿qué estoy buscando? Las misericordias de Cristo. Eso quiero, eso que Él me dio. Si olvido sus misericordias, ¿cómo voy a tomar mis decisiones? O sea, según las decisiones que yo tome, se ve en base a qué la estoy tomando. No estoy viendo las misericordias del Señor en mi vida. Estoy tomando las decisiones como yo quiero. Yo soy mi Señor. O dejar de ver la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede hacer eso? Empezar a ver mi gloria. En vez de adorar al Señor, me adoro a mí mismo. Y también se nota, se ve. Produce enfriamiento espiritual, alejamiento de la iglesia, falta de lectura de la palabra, malos para la oración. ¿Por qué? Porque ya considero que no me sirve. Para.
Dios que te da todas las cosas, en el cual dependes en todo de Él, tú le dices, ¿sabes que no me sirve? Sí, podemos llegar a ese punto. Es terrible cuando tomamos las decisiones alejados del Señor. ¿Qué decisión vas a tomar para que tú y tu iglesia glorifiquen al Señor de gloria? Esa pregunta tenemos que hacerla todos los días. Oración, devocional, lectura de la palabra, comunicarnos unos a otros, saber en qué estamos unos y otros, pero sobre todas las cosas, saber qué es lo que el Señor quiere. Nunca dejar de pensar en lo que el Señor quiere, porque Él ya lo hizo. ¿Cuál es la decisión tuya? ¿Lo hiciste tú? Oramos. Gracias, Señor, por estas exhortaciones que nos ayudan a entender que cada día tenemos que deponer nuestra fuerza, nuestras armas, nuestra actitud, que tiende a las cosas que pensamos que son buenas según nosotros, para que aprendamos en buscar tus misericordias, a gustar o degustar, disfrutar tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a hacerlo todo el tiempo. Ayúdanos a no decaer. Necesitamos estar orando todo el tiempo. No podemos solos. Que tu Espíritu nos sustente, que tu palabra nos guíe, que Jesucristo, que es uno con nosotros, siempre marque eso en nuestras vidas y en su nombre rogamos. Amén.